Fue un día lluvioso con el coche. Todos, a los niños que están aquí, bienvenidos, a los de Tudela también, bienvenidos. Vamos a orar. Que sea el pastor de la iglesia donde yo acepté al Señor a los 7 años. Él era tío de mi esposo. Y dice, si no te pones nervioso en el púlpito, entonces no tienes temor de Dios. Así que tengo mucho temor de Dios. No sé si hay una palabra que está muy de moda ahora, aunque es una palabra antigua, es resiliencia. No sé si la han escuchado. Me gustan mucho los raperos. De hecho, yo la escuché fue en una canción y tuve que buscarla. Pensaba que era algo malo. Pero resiliencia es la capacidad de superar la adversidad, los problemas, y convertirlo en una enseñanza. Yo siempre digo que es como reciclar las cosas de la vida y de hacer de ella algo bueno. Y toda esta semana, desde el domingo, hemos estado hablando en la iglesia de fe. El domingo el pastor hablaba de fe. Si la tuviéramos así de pequeña, haríamos grandes cosas. Y cuando el hermano empezaba hablando de fe, en Lucas 18. Digo esto porque yo tenía otro mensaje preparado, como nos mandan en el programa, un mes. Yo tenía un mensaje de cómo depender de Dios, pero esta mañana, pues, he cambiado el tema. Y el tema es el camino a una fe resiliente. El camino a una fe que aguanta pero aprende, porque si aguanta así mueres. El camino a una fe que resiste, pero que es resiliente, que supera el problema, pero con una enseñanza. Y para esto vamos a hablar de Pedro. Y para eso necesito que hagamos un viaje mental a Jerusalén. 2024 años atrás, cuando todo empezó, camino al Calvario, ese domingo, que dice el domingo de Ramos, ¿no? Que Jesús entra a Jerusalén. Y todo el mundo, imagínense que él entra a esa ciudad, y todo el mundo empieza a Hosanna, Hosanna, bendito el que viene, a gritar. Eso pasó un domingo. Luego el lunes, él entra al templo, volca las mesas. Estoy haciendo así corto para no leerlo, ¿no? Y habían niños, estaban los sacerdotes, habían personas, cada una con una actitud diferente, como somos, ¿no? Pero luego llega el jueves, como el santo que conocemos, que cuando Jesús está cenando con sus discípulos, esos 12 hombres que lo conocían desde 3 años, que lo habían visto hasta caminar sobre las aguas. Y ese día Jesús se pone en plan dramático, es que uno de vosotros me va a entregar. Y ellos empiezan a preguntar, ¿pero está aquí? ¿Soy yo? ¿Seré yo? Y Jesús dice, sí, el que me va a entregar es el que moja conmigo el pan. Así que esa noche fue la noche más larga de esas personas. Y una noche muy triste. Una noche donde la oscuridad de las tinieblas y del infierno se tendieron sobre todo nuestro mundo. Asimismo, como cuando Jesús vino al mundo, dice que los ángeles dicen que una luz, de esa misma manera, cuando Jesús muere, es la hora de las tinieblas. No lo digo yo, lo dice Jesús. Haciendo ese cuadro, ese viaje en Jerusalén, esa noche, esa última noche de Jesús en la tierra, antes de morir por ti y por mí. Cuando Jesús está arrestado allí en el Monte de los Olivos, él cena, recogen los platos, yo imagino. Y Jesús recoge a tres discípulos de lo más íntimo. A Pedro, a Juan y a Jacobo, y se va a un huerto que ellos acostumbraban a orar. Y estando allí orando es cuando llega Judas con los alguaciles. Esta mañana cuando yo leía, la época que más me gusta son la época de Semana Santa, que Jesús no murió en abril ni en marzo, pero bueno, mientras todo el mundo está pendiente de esta fecha, gloria a Dios, como también la Navidad. Jesús no nació en diciembre, pero todo el mundo habla de ese Jesús, de ese pesebre. Pues hoy, en Semana Santa, quiera que no, todo el mundo tiene que pensar en la muerte de Jesús, ¿sí o no? Entonces, es un triunfo. Y yo siempre, como dice esa canción antigua, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos, mi gloria será. Pero yo quiero que todos vayamos al huerto con Jesús, y que podamos sentir el ruido de esa multitud que va a aprender a Jesús. Y vamos allá a Lucas 18, del 1 al 10.
para que juntos, imagínense que están ahí, en el arresto de Jesús, que tú eres el cámara que está grabando. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, él estaba en la cena, ¿no? Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de tomar? Yo sé que hoy es un día de oración, pero es un día de oración especial, porque hoy celebramos, ¿no? Todo el mundo está a medio gas, porque hoy es el día que la tradición celebra la crucifixión. Así que en ocasión a eso, vamos a hablar de la fe de Pedro. Una fe que camina a la resiliencia. Y ahí estamos nosotros. Nosotros ninguno somos perfectos. ¿O hay alguien perfecto aquí? Todos estamos en construcción. Cuando David, que sabe de página web, cuando las páginas web no están bien, y tú le das, te pone página en construcción. Todos nosotros estamos en construcción, no estamos acabados. Y estamos camino a una fe resiliente, a una fe que resiste, a una fe que convierte el problema y el problema lo convierte en una enseñanza. Ya vimos que para los discípulos había sido una semana intensa. Eso ya lo entendimos, ¿verdad? Muy intensa. Y en este momento exacto, peor. Desde su regreso a Jerusalén, a Betania, que lo ungen, todas esas cosas que pasan en esa semana intensa donde tenemos mucho que aprender. Podemos ver aquí algo en la vida de Pedro. Pero antes de fijar el foco en Pedro, vemos la obediencia de Jesús y el amor. Cuando van a buscarlo, él le pregunta 2 veces: ¿a quién ustedes buscan? Por si acaso ellos se equivocaban. Y ellos le dicen: a Jesús. Y él le dice: yo soy. Y vuelve y le preguntan: ¿a quién ustedes buscan? Y ellos dicen: a Jesús. Y él le dice: yo soy. Dejen a estos ir. Hasta el último momento, él tuvo el cuidado, como tiene cuidado de cada uno de nosotros. La obediencia de Jesús es admirable. Y la fragilidad de Pedro es sorprendente. Pedro coge su espada, la saca y le corta la oreja al hombre, sin piedad. Pero es que yo hago el gesto de coger la espada, cortarle la oreja al hermano Fray y yo no sería capaz. Para que veamos la fragilidad de Pedro, en contraste con la obediencia de Jesús, ¿no? En comparación. Al verse amenazado, Pedro saca la espada. Se ve amenazado y él saca la espada. Pero nosotros lo maximizamos, pero nosotros somos así. Esa era su demostración de fuerza, pero en realidad lo que demostraba era su debilidad. Nosotros muchas veces sacamos la espada cuando tenemos un momento tenso. Saco la espada cuando mis hijos me dicen algo, saco la espada y lo hiero con la boca. Saco la espada, que son mis palabras. Saco la espada, que son mis malas actitudes. Este mensaje yo lo escribí hoy y primero me corta a mí, me transforma a mí, porque yo muchas veces saco la espada y no es la espada de la palabra de Dios, sino esa espada que demuestra mi debilidad en vez de demostrar mi fortaleza. Esa espada que se convierte en frustración, esa espada que yo la saco para victimizarme, la espada de soy más fuerte, que es lo que hace Pedro, ¿no?
Pero sacar nuestra espada nunca resuelve nada. Lo empeora. No sé si me entienden. Lo empeora. ¿Saben por qué? Porque esta mañana, más adelante, me encontré con algo que yo no había visto. Jesús, sigo la historia, nos volvemos al huerto. Ahí en el huerto se lo llevan arrestado a la casa de Anás. Yo le decía a mi esposo que a Jesús le hicieron mucha injusticia porque Anás ni siquiera era sumo sacerdote. Si a mí me van a hacer un juicio, me tienen que llevar donde el alcalde. No me pueden llevar donde el suegro del alcalde. Y Anás era el suegro del sumo sacerdote. Pero bueno, lo que pasa donde Anás es en el verso 15 de Juan 18. Es que cuando Pedro y otro discípulo siguen así a escondidas a Jesús, llegan al patio de Anás. Vamos a ir juntos al verso 15 a ver qué pasa. Dice el 15, seguían a Jesús. Ya saben que Jesús va arrestado. Dice, seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo es Juan, que Juan nunca se menciona en sus cartas porque él estaba siendo perseguido. Y es un pseudo nombre. Juan nunca se menciona él mismo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Fíjense que cuando Jesús le preguntan, soldados, alguaciles, sacerdotes, ¿eres tú Jesús? ¿Qué dice Jesús? Yo soy. Y a Pedro cuando le preguntan, yo no soy. Y es lo que hacemos cuando nosotros vamos en nuestras fuerzas. A mí es que justamente hoy yo le decía, ¿ha pasado algo así? Y yo le decía a mi esposo, yo voy a predicar de las fuerzas, pero generalmente el motor que me impulsa no son las fuerzas del Espíritu Santo, porque si me pongo muy nerviosa por algo. O sea, no que nos pongamos nerviosos, pero si has orado, si has echado tu ansiedad, no tengo que preocuparme, o no oré, descanso o no descanso. Entonces yo fui, me puse de rodillas y yo le dije, tuve que ir a ponerme de rodillas porque no descansaba con una situación sencilla. Porque somos así. En vez de decir yo soy, siempre decimos yo no soy. Esa fue la primera negación. Entonces, sigue pasando, esa es la noche más larga del mundo, del universo, porque es la primera negación de Pedro. La segunda negación la encontramos en el verso 25. Y dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Ahí, él le dice, no lo soy otra vez. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿se acuerdan que hemos leído que le cortó la oreja? A Marcos. Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y aquí Juan tenía que poner, tú fuiste que le cortaste la oreja a Marcos. ¿Cómo que tú no eres de lo de Jesús? Pedro dice otra vez, no soy. O sea, él lo niega todo y enseguida canta el gallo. En las negaciones de Pedro, la primera que fue con la sierva, la segunda que fue con el fuego y la tercera que fue ante un familiar de Marcos, Pedro se hirió con su espada. Y ahí es cuando yo digo, tengo que tener en cuenta con lo que yo digo, porque cuando decimos algo y soltamos, yo lo digo por mí, luego esas mismas palabras son las que nos atrapan. La Biblia dice que tu pecado te alcanza. Pedro es alcanzado por la consecuencia de él mismo. O sea, lo que él hizo a las 8 de la noche o así, en el huerto, que le corta, saca la espada y le corta al hombre. Ahora cuando él está en el fuego ahí, intentando que no lo conozcan, igual con el manto tapadito, con gafas, si hubieran sido tipo de gafas. Pedro está ahí y el hombre le dice, es que el hombre es familiar, o sea, no puede escapar. Y aquí vemos que el pecado siempre nos alcanza, siempre nos avergüenza. Lo que tú siembras vas a sembrar. Por eso, hermano, ten cuidado cuando saca la espada. El esposo con la esposa con el esposo. Los hijos, que aquí hay muchos niños hoy, jovencitos, con los papás. Porque cuando creemos que vamos a resolver las cosas por nuestros medios, por nuestra fuerza, te lo digo yo, lo dañamos, lo hacemos peor. Aquí vemos el camino resbaloso. No sé si ustedes han caminado por un fango, porque yo vengo de un lugar que al principio no había calles,
y se ponía resbaloso como la nieve aquí. Lo que pasa es que allí era negro, por favor. Y es resbaloso. El camino resbaloso del pecado y de las cosas que hacemos y de hacer las cosas en nuestras fuerzas, cuando proveemos a la carne más que al espíritu, nos alcanza. Yo les digo pequeñas cosas, a veces hay pequeñas cosas de fuerza mayor, pero cuando dependemos de nuestras habilidades, porque claro, yo siempre digo, al hermano que no se le da bien hablar, tenemos a la hermana Ramona, que no está, que Ramona se pare aquí a presidir, eso es una maravilla, porque Ramona no es tímida. O sea, a mí igual hablar no me supone un esfuerzo. Igual me supone un esfuerzo muy grande callarme. Entonces, cuando vamos en nuestras fuerzas, cuando luego más adelante nos encontramos con consecuencias de las cosas que hacemos. El camino es resbaladizo, pero el camino de una fe resiliente, de una fe que aprende, porque Pedro hizo todas esas barbaridades, ¿y saben qué? Pedro no se quedó como con la etiqueta de el que negó a Jesús 3 veces, no, ni tampoco cuando seguramente los demás lo marcaban, porque eso pasa entre Pedro, no se quedó ahí, sino que él tuvo la capacidad de reciclarse. El camino de una fe resiliente es reconocer nuestras debilidades y vulnerabilidades. Y ahí mismo donde estás, mírate adentro, ¿cuáles son tus debilidades? Un foda, se dice, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Para que puedas aprender de ella y tener una fe que resiste. Pero que tenemos que examinarnos. Si nuestra fe es como de pequeña, como un grano de mostaza, podemos hacer muchas cosas, pero nunca nos examinamos. A veces yo me sorprendo o me percibo examinando todos y no me examino yo. Entonces, este mensaje, ya se acabó, es eso, que aprendamos, cojamos el camino de una fe que resiste, resiliente. ¿Qué aprendemos de la fuerza equivocada de Pedro? Esa fuerza que saca espada, rompe cabezas, saca orejas, ¿qué más? Lo que sea. ¿Qué aprendemos? Las fuerzas humanas. Que son fuerzas humanas. Que cuando más adelante, horas después, él se encuentra con el familiar de ese que le cortó la oreja. Cuando sacamos la espada, cuando nosotros vamos en nuestra fuerza, herimos a las personas a nuestro alrededor, pero también nos acarreamos consecuencias a nosotros. Entonces, yo me hacía una pregunta ahora cuando venía. Entonces, cuando yo tenga problemas, ¿qué? ¿Bajo las manos y no hago nada? Porque todos tenemos circunstancias. Pues no. El Señor nos dio armas. Vamos allí juntos. Y la vamos a leer juntos audífonamente en voz alta. Todos a la vez. 2 Corintios 10:4. Cuando yo cuente 1, 2, 3. Cuando lo tengan también. Nosotros tenemos armas. Nosotros no estamos desarmados para afrontar las dificultades de la vida. Porque Dios es bueno. 2 Corintios 10:4. Y la vamos a leer juntos de sus Biblias o de las teles. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque las armas de nuestra milicia son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, no tenemos varita mágica de la ¿cómo se llama la hada esa que tira polvito mágico? Campanilla. Nosotros no tenemos varitas. Nosotros tenemos armas poderosas. Lo que pasa es que nosotros no las usamos. Jesús estaba en el huerto usando esas armas. Una de esas armas es la oración. Otra es congregarse. Otra es cantar. Otra es evangelizar. Tenemos muchas armas poderosas. Que no es el polvo de hadas, por ejemplo, no. Poderosa. O sea, usted tiene un cañón ahí para que se defienda. Pero claro, va a venir la dificultad de que me voy a quedar así, que me peguen la dificultad y los problemas. No, porque Pedro, en otro escenario, si volvemos atrás, en el huerto de los olivos, vienen a aprender a Jesús. ¿De qué otra manera podría haber reaccionado Pedro? Ya a Pedro le venían diciendo semanas antes que eso iba a pasar. Lo que tenía que hacer Pedro era bajar las manos. Así que, hermanos,
ese Pedro siguió caminando, fue transformado a una fe resiliente. ¿Saben por qué? Porque en 1 Pedro, él mismo, años después, muchos años después, un Pedro ya mayor, canoso, yo me lo imagino, en 1 Pedro 5:7, 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Eso es lo que tenía que hacer allá en el huerto de los olivos, porque él tiene cuidado de vosotros. Echar, yo siempre digo, me quito la chaqueta y la pongo en donde se cuelga, eso es echar la ansiedad. Pero si yo me quito la chaqueta pero me la pongo, sigo con la chaqueta. Entonces, una de las cosas que hace una fe resiliente, que aguanta malas noticias. A mí lo que más me duele de la vida es cuando yo tengo algo en las manos y se te va. O sea, tienes un piso en las manos, se te va. Tienes un trabajo en las manos, se te va. ¿Qué cosa? Tienes, un amor, se te va. Una oportunidad, se te va. Nosotros, cuando yo tenía 30 años, tuvimos la pérdida de un bebé. Durísimo. Durísimo. ¿Pero qué haces? ¿Luchas? ¿No luchas? ¿Te vuelves resiliente? ¿Te vuelves amargado? Pues la Biblia nos manda a tener una fe resiliente. Y termino, hermano, porque vamos a orar. Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Así que, hermano, Pedro lo sabía muy bien y muchos de nosotros lo sabemos. Cuando se me olvide, cuando se te olvide, yo voy a estar ahí para recordártelo. Y cuando a mí se me olvide, recuérdamelo también, recuérdamelo, no importa. Necesitamos caminar a esa fe que es resiliente, que aprende de los errores como Pedro, que no se queda en el bache, sino que va por encima de las circunstancias. Pero para eso necesitamos tener más fe y más confianza. Así que gracias, hermano. Amén.